Amado Padre Celestial, siempre que venimos ante ti para estudiar tu palabra, lo hacemos con recogimiento y reconociendo, Señor, que somos muy privilegiados de que tú nos alimentes con este pan espiritual que es tan necesario y tan importante para nosotros. Pero además, Señor, te rogamos que aquellas cosas que aprendemos de un libro como el libro de Hechos, que es un libro tan histórico, con circunstancias que experimentaron los primeros creyentes cristianos hace casi 2000 años atrás, te damos gracias, Señor, porque todas esas situaciones nos ayudan a aprender también porque se dan en nuestros tiempos. Así que te pedimos, Padre, que nos enseñes, que nos llenes a todos de tu Espíritu Santo y que este tiempo sea enteramente para tu gloria y para edificación de tu iglesia. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy día vamos a estudiar juntos Hechos, capítulo 15, versículos 1 al 35. La parte final del capítulo 15 ya va a ser otra historia junto con el capítulo 16. Y esta sección la hemos llamado Firmes contra un evangelio diferente. Muchos también titulan esta sección como el Concilio de Jerusalén. Lo vamos a ver en breve. Al principio del cristianismo, casi todos los creyentes eran judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías, como el Salvador y como el Señor. Recordemos, los apóstoles eran judíos, María era judía, Jesús era judío, Juan el Bautista judío. Todo el mundo en la historia bíblica, en la historia de los evangelios, era judío. Entonces, por ende, los primeros cristianos, en su gran mayoría, eran judíos. Y ellos, como es lógico, en su vida cotidiana, continuaban con las costumbres y con las prácticas propias del judaísmo, como Jesús hacía también. Asistían al templo, practicaban los ritos y los sacrificios, las ceremonias, celebraban las fiestas. Entonces, para muchos de ellos, y más especialmente para aquellos que tenían un trasfondo vinculado al fariseísmo, lo más natural del mundo era considerar que el cristiano era una continuidad del judaísmo y creían que para ser cristiano había que practicar la religión judía. Pero con las primeras experiencias de los apóstoles y de los evangelistas cuando fueron saliendo desde Jerusalén hacia Judea, hacia Samaria y hacia el resto de la tierra, pero especialmente con las experiencias en Samaria, con Felipe el evangelista, y luego enviaron a Pedro y a Juan porque se sorprendían de que los samaritanos también recibieran el evangelio. Pero luego Felipe tuvo la experiencia con el eunuco etíope, un etíope, y más adelante en el capítulo 10 el apóstol Pedro tuvo la experiencia con Cornelio, un centurión romano, y entendieron que los gentiles también recibían el evangelio y que también recibían la salvación y recibían el Espíritu Santo, igual que aquellos judíos que se convertían al Señor Jesús. Entonces, la iglesia fue madurando, fueron poco a poco abriendo los ojos y abriendo la mente para darse cuenta de que no era necesario de que un nuevo creyente gentil tuviera que convertirse necesariamente al judaísmo. Pero siempre entre los cristianos judíos, o entre los judíos cristianos, había algunos religiosos legalistas. Ellos querían imponer las prácticas judías a los creyentes que no eran judíos. Y en la exageración de su celo por su religión, algunos judíos cristianos empezaron a visitar las iglesias gentiles para exigirles que se alinearan con la religión judía. Pablo con Bernabé habían regresado de su primer viaje misionero, lo que habíamos visto entre los capítulos 13 y 14 de este libro de Hechos, y regresaron después de haber hecho todo su recorrido por Creta y por Asia Menor. Regresaron a Antioquía de Siria, donde había un importante centro cristiano, una importante comunidad cristiana establecida ahí, y ahí estaban Pablo y Bernabé con todos los hermanos perseverando en la fe, hasta que sucedió lo que vamos a leer a continuación. Entonces tengamos eso en mente. Estaban Pablo, Bernabé y los demás hermanos en la iglesia en Antioquía de Siria, al norte de Israel, en Antioquía de Siria. Allí estaban cuando llegaron unos hermanos creyentes, pero judíos creyentes, judíos cristianos. Entonces vamos allí, Hechos capítulo 15,
desde el versículo 1. Tengan sus Biblias a la mano, y algunos hermanos gustan de tener una hojita de papel y tener un lapicero o tener su laptop listos para poder hacer apuntes si es que tienen a bien copiar algunos versículos que podamos mencionar. Hechos capítulo 15 desde el versículo 1, y empiezo a leer. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, es decir, de Judea, en la zona de Israel, y cuya capital era Jerusalén. Desde Judea algunos hermanos empezaron a llegar a la iglesia de Antioquía en Siria y enseñaban a los hermanos diciéndoles: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces ahí empiezan los problemas. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos, decían ellos. El evangelio de la gracia es un evangelio simple y sin muchos requisitos. Las buenas noticias de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el único requisito para ser salvo es reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador, para, por medio de la fe, recibir el regalo gratuito de la vida eterna y poder tener comunión con Dios. Esto lo vemos por las palabras de nuestro mismo Señor Jesús en los Evangelios. Lo explica luego el apóstol Pablo en Efesios 2, 8, 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en muchos lugares más, como vamos a ver. Entonces, cualquiera que añada requisitos extras a la salvación en sí, convierte el evangelio de la gracia en otro evangelio, en un evangelio diferente. Estos hombres, estos hermanos que venían de Judea hacia la iglesia de Antioquía, estos hombres se les llama judaizantes, y son muy parecidos a los legalistas de la actualidad. Ellos ponen mucho énfasis en cumplir con las formalidades de la ley, es decir, en la parte externa de la ley, en el cumplimiento de la ley, de los ritos y de las costumbres también. Pero ¿quién les dio autoridad para enseñar a estos hermanos que fueron de Judea a Antioquía? El hecho de que vinieran desde Judea y el hecho de que fueran judíos no les daba autoridad para imponer su punto de vista a los demás hermanos. Realmente no tenían autoridad, sino que tenían orgullo por su religión. La circuncisión, ustedes lo saben bien, era un rito practicado por los judíos desde los tiempos de Abraham. Bueno, desde los tiempos de Abraham, los descendientes de Abraham, los hebreos, los israelitas, y luego ya propiamente los judíos. Incluso se practicaba desde antes de la ley de Moisés. Como dije, en Génesis está establecido desde Abraham. Y consistía en que a los varones se les cortara el prepucio. Era una señal visible en la carnalidad del hombre al cual era sometido a la circuncisión. Esto hacía que hubiera una señal en las personas para que se supiera que ellos pertenecían al pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia. Eso está en Génesis capítulo 17. Pero la circuncisión tenía una finalidad sanitaria que ayudaba a que se preserve toda la descendencia de Abraham cuando se formara la nación israelita, la nación judía posteriormente. Pero también era para simbolizar la purificación en la procreación del pueblo de Dios al cortar una posible fuente de infección para los hombres. Pero el apóstol Pablo enseñó posteriormente que la verdadera circuncisión es la del corazón, es decir, cortar la carnalidad de la vida de los creyentes. Los verdaderos circuncidados somos aquellos que por la fe creemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero continúa, Hechos capítulo 15, versículo 2, y dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión fuerte con aquellos que decían que para ser salvo tienes que circuncidarte y circuncidarte conforme al rito de Moisés, si no, no puedes ser salvo. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén.
y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Como la iglesia se inició en Jerusalén y el liderazgo de la iglesia, los apóstoles y el liderazgo que se estaba formando y los ancianos, y vamos a ver más acerca de ese liderazgo en un momentito, estaban en Jerusalén, dispusieron que tanto Pablo con Bernabé, con estos cristianos judíos o judíos cristianos que habían venido de Judea hacia Antioquía, todos ellos, junto con otros testigos, fueran a Jerusalén a tratar el asunto. Y eso es lo que se tenía que hacer, abordar el asunto. Había habido un problema, y es que frente a un posible error doctrinal, a un error en las enseñanzas dentro de la iglesia, hay que ser firmes y hay que ser tajantes como lo fueron Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé no se dejaron asustar, intimidar por el hecho de que vinieran hermanos de Judea y les quisieran exigir a que tenían que decirle a la iglesia de que tenían que cumplir con los ritos de la ley de Moisés, especialmente con la circuncisión. Sino, ellos no cedieron y se pusieron firmes, porque era un error que comprometía lo más básico de la fe, del fundamento de la fe. La Biblia nos enseña a confrontar con mansedumbre y a la vez con firmeza a los que se opongan a la sana doctrina. Lo enseña Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:25, o el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, si ustedes quieren tomar nota de los versículos que vamos a mencionar. Y es que cuando se quiere, o cuando alguien quiere añadir algo más, algo extra al mensaje de la salvación por gracia, no se puede ser transigente. Un poco de levadura, nos dijo nuestro Señor Jesús, leuda toda la masa. En este caso, los judaizantes están afirmando que para ser salvo tienes que creer en Jesús y circuncidarte. Con el paso de los siglos, nuevos legalistas de diferentes sectas continuaron afirmando que para ser salvo tenías que creer en Jesús y algo más. En algunos grupos religiosos te dicen, para ser salvo tienes que creer en Jesús y bautizarte. O para ser salvo tienes que creer en Jesús y pagar tus diezmos. O para ser salvo tienes que creer en Jesús y recibir todos los sacramentos. O para ser salvo tienes que creer en Jesús y pertenecer a la visión. O para ser salvo tienes que creer en Jesús y guardar las ordenanzas de la iglesia mormona. Si guardas todas las ordenanzas y crees en Jesús, entonces puedes ser salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son ejemplos de evangelios diferentes. Hechos 15:3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, entendemos que hubieron varios fariseos que se convirtieron al Señor. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan vemos a Nicodemo, probablemente Juan de Arimatea hubiera sido también fariseo, incluso el apóstol Pablo. Y es tan importante, tan apropiado que Pablo hubiera sido un fariseo, hijo de fariseos, como él mismo se describe a sí mismo, y que fuera Pablo, fariseo de fariseos, quien experimentara y enseñara acerca de la gracia en el nuevo pacto. Pero hubieron algunos salidos de entre los fariseos que se convirtieron, que se obstinaban en insistir en la necesidad de que los nuevos creyentes, que eran de otros pueblos no judíos, los creyentes gentiles, observaran las prácticas de la religión judía. Y a estos, a quienes se les llama o se les denomina judaizantes. Los judaizantes se convirtieron en un verdadero problema dentro de la iglesia, y Pablo no dudó en usar términos muy enérgicos y radicales para advertir a los cristianos con respecto a las imposiciones de los legalistas, de los judaizantes. Incluso Pablo llegó a afirmar categóricamente que ellos estaban enseñando un evangelio diferente.
Como ustedes saben, los días lunes el pastor Iván está compartiendo la enseñanza de la epístola de Gálatas. Es muy apropiado que ustedes, si lo están siguiendo, es muy bueno para que estén al tanto de lo que estamos hablando. Y si no han tenido la oportunidad, entonces para que vean los videos que están grabados o en la página de Facebook o en el canal de YouTube de Gracia Calvary Chapel, la enseñanza de Gálatas por el pastor Iván. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1, 7 y 8 que no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, refiriéndose a los apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora vamos a leer los mismos versículos, pero en la Nueva Versión Internacional. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Se dan cuenta de lo radical de estas palabras? Y no es que el apóstol Pablo estuviera discutiendo acerca de la introducción de doctrinas tenebrosas y rarísimas y místicas dentro del cristianismo, sino de algo tan aparentemente inocuo, como parecería lógico, ¿no? Somos judíos, nos hemos convertido a Cristo, todos los que se conviertan a Cristo también tienen que practicar el judaísmo, pero no es ese el evangelio. El evangelio es que somos salvos por gracia y nada más. El legalismo de los judaizantes, al igual que todo legalismo, surge desgraciadamente de la amargura y la frustración que se gesta en el corazón de una persona que trata de ganar el favor de Dios por medio de sus buenas obras, por medio de sus propios esfuerzos carnales, para cumplir con requisitos que le hacen creer que puede ganarse el favor de Dios. Y como los legalistas se sienten impotentes por tener que cumplir, por tengo que hacer, no puedo hacer, y tengo y no tengo, entonces esa frustración por algo que no logran alcanzar hace que quieran imponer a los demás su misma frustración. ¿Qué tal, raza? Si yo ayuno, los demás también tienen que ayunar. Y si los demás no ayunan, están mal y yo estoy bien. Y cosas así por el estilo. Pero los cristianos sabemos que logramos la perfección no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, sino por los méritos y por la justicia de nuestro Señor Jesús, que nos es imputada además por medio de la gracia. Cumplimos con la ley cuando ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ellos estaban preocupados porque decían en el versículo 5, estos creyentes cristianos judíos salidos de la secta de los fariseos que habían creído, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ellos creían que guardar la ley les daba una posición justa y santa delante de Dios. Creían que cuanto con más celo guardaran la ley, serían más merecedores de heredar el reino de los cielos. Pero nuestro Señor Jesús nos enseñó que la ley es espiritual y que sirve para mostrarnos el estándar de Dios, y que todos los seres humanos, de un modo u otro, somos incapaces de cumplir ese estándar a la perfección. Y el único que fue capaz fue nuestro Señor Jesucristo. Nunca fue la intención de Dios que la ley sirviera como un modo para que las personas puedan ser salvadas por sí mismas, sino para que la ley nos sirviera para darnos cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores, y que eso creara en nosotros la necesidad de acudir a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. La ley nos sirve como un espejo para ver nuestras imperfecciones y nuestra necesidad de un Salvador. Todo eso lo estamos viendo con el pastor Iván en Gálatas, en el estudio de Gálatas. Versículo 6, Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces podemos ver
que hubo mucha discusión con respecto a este tema. Algunos piensan que la iglesia primitiva era perfecta y que no tenía problemas, pero no es cierto. Donde hay seres humanos pueden haber problemas, pueden haber discusiones, pueden haber confrontaciones. Lo importante es que los cristianos tengamos madurez para aprender a superar las diferencias, para que busquemos conciliar, para que busquemos conversar, solucionar los problemas, buscando que siempre aflore la verdad a la luz de la palabra de Dios. Entonces hubo un gran debate allí en Jerusalén a raíz de los hermanos cristianos judíos que de Judea habían ido a Antioquía, que habían estado presionando a los gentiles y que todos juntos con Pablo, con Bernabé, fueron llamados a Jerusalén para comparecer delante de los apóstoles, de los ancianos y de los líderes en Jerusalén. Hubo una gran discusión, hubo un gran debate, opiniones encontradas. Y por supuesto, todo lo que se haya dicho, todo lo que se haya hablado no fue registrado aquí, pero todo lo que necesitamos saber sí fue registrado acá en el capítulo 15 de Hechos. Entonces Pedro continúa haciendo uso de la palabra. En el versículo 7, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, eso es tan importante y siempre tengámoslo en cuenta, Dios conoce los corazones, Dios sabe la intención de cada persona. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Se purifican por la fe, no por el cumplimiento de la ley, no por el cumplimiento de los mandamientos. Y Pedro dejó en claro que los gentiles en la casa de Cornelio, y ustedes pueden revisar el estudio del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, los gentiles en la casa de Cornelio habían recibido la salvación sin cumplir con los requisitos de la ley, pues el Espíritu Santo que ellos recibieron fue la evidencia irrefutable de ese hecho. Fueron salvos sin haber cumplido requisitos de la ley. Versículo 10 sigue Pedro hablando. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El yugo de la ley, del cumplimiento de la ley y de las tradiciones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces Pedro dice, ¿por qué tientan a Dios? Es decir, ¿por qué provocan a ira? ¿Por qué se esfuerzan por desagradar a Dios, creyendo que lo van a agradar? Por imponer el cumplimiento de la ley, poniendo un yugo, es decir, el cumplimiento carnal de la ley, que se convierte en un peso que aplasta, que frustra, que deprime e impide el pleno desarrollo de la vida espiritual, de libertad en Cristo. Versículo 11, dice, continúa Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces las buenas noticias del Evangelio de la Gracia es un evangelio de fe, no de obras. Evangelio, recordamos, como hemos mencionado en otras oportunidades o les han mencionado desde los tiempos de la escuela dominical, evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias es que somos salvos por la gracia del Señor, por fe. Esa es una buena noticia. Si tuviera que ser salvo por cumplir con toda la ley, con los 600 mandamientos del Antiguo Testamento, más todas las tradiciones registradas por el Talmud de los judíos, si de esa manera tuviera que ser salvo, no serían buenas noticias, porque sería simplemente imposible. Toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, enseña que la salvación se recibe por gracia. En Génesis 15:6, Dios le dijo a Abraham, y se nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y ahora toma la palabra Jacobo. Este Jacobo que toma la palabra no era ninguno de los dos apóstoles que tenían el nombre de Jacobo. Este Jacobo es el mismo Santiago que escribió la epístola con su nombre, la epístola de Santiago. Es más, la palabra Santiago es una conjunción en latín, Sanctus Jacobus, Santiago,
Sanctus Jacobus Santiago. Ahí de esa contracción sale el nombre de Santiago, que viene a ser como un apodo, pero el verdadero nombre es Jacobo. En inglés el libro se llama James, el libro de Santiago. Pero este Jacobo es en realidad el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a los evangelios, de acuerdo también a Gálatas 1:19. Al principio, Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesús, junto con sus demás hermanos, junto con Judas y con los demás hermanos y hermanas de Jesús, parecía que no creían realmente en Jesucristo como el Mesías, hasta que lo vieron resucitado posteriormente. Luego Santiago o Jacobo se convirtió en un líder importante, una columna, como Pablo mismo lo menciona en Gálatas, una columna en la iglesia. Y muchos lo mencionan a él como que fue en esos tiempos obispo de Jerusalén. El líder de la iglesia en Jerusalén era Santiago, no Pedro, como algunos afirmaron. Entonces Santiago está ahora en uso de la palabra. Versículo 14, y Santiago dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. De los gentiles también Dios toma pueblo para su nombre, y de los judíos, de los israelitas, de los hebreos, Dios toma pueblo para su nombre, y de los dos pueblos hace un solo pueblo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, Santiago o Jacobo, haciendo uso de la profecía bíblica que se encuentra en Amós, capítulo 9, citando a Amós, sustenta el cumplimiento de que los gentiles también vienen a tener salvación y que junto con los judíos son este tabernáculo de David restaurado. La salvación para los gentiles era bíblica, escritural, y Santiago lo sustenta. Versículo 19, por lo cual, dice Santiago o Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces Santiago dice: yo juzgo. Dice, es mi parecer, pero en un ratito vamos a ver que su parecer estaba en concordancia con el parecer de los demás líderes, y por supuesto, lo más importante, era el parecer de Dios. Pero cuando dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, y parecería, ¿no? De acuerdo al tono de lo que estamos leyendo, como que la decisión concluyente de este concilio la tomó Santiago, y que a todos los líderes les pareció bien, que se alinearon. Pero hemos visto la exposición de Pedro, luego hablaron Pablo y Bernabé, contando todo acerca de su viaje misionero y la conversión de los gentiles, y ahora con la guía del Espíritu Santo ya se dan todos los elementos necesarios para una conclusión. Y dice Santiago, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, es decir, que no se inquiete, es una palabra que significa que no se acose, que no se moleste, que no pongan trabas, que no creen problemas. En otras palabras, dejen en paz a los gentiles, no se metan con ellos, déjenlos. Pero Santiago, no podemos escribir eso. Bueno, entonces pongan, no se inquiete a los gentiles. No se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La recomendación era que no se imponga sobre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos pueblos que no son judíos. Los judíos decían gentiles como una manera despectiva de referirse a todos los pueblos que no eran judíos, es decir, los no judíos. Pero entre los no judíos ahora empiezan a haber creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Santiago recomienda que no se les inquiete, pero que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, que no se les imponga la carga de guardar la ley de Moisés, pero sí tener en consideración algunas restricciones alimentarias o alimenticias que podrían ser chocantes para los judíos. Estas palabras van a ser reafirmadas más adelante, lo vamos a ver en el versículo 19, y han generado un poquito de controversia dentro del cristianismo con respecto a si un cristiano debe o no debe comer ahogado o sangre. Estas eran dos restricciones
en el régimen alimenticio del pueblo judío. Noten lo que dice el versículo, ¿no? Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, pero que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, no tenemos ningún problema. Las contaminaciones de los ídolos, todo lo que tenga alguna vinculación con la idolatría, lo entendemos muy bien, está clarísimo para nosotros. Que se aparten de la fornicación, todo tipo de pecado sexual, de prácticas carnales fuera del matrimonio, lo podemos entender muy bien, no necesitamos ni profundizar mucho del tema. Pero también que se abstengan de ahogado y de sangre. Entonces, estas son restricciones en el régimen alimenticio del pueblo judío. Lo pueden leer en Levíticos, capítulo 17, especialmente entre los versículos 10 al 16. Pero tenía que ver con las costumbres de los pueblos en los cuales se estaba empezando a diseminar el cristianismo. Los judíos también habían sido dispersados por diferentes partes del mundo a raíz de la diáspora, desde el cautiverio de Babilonia, 500 años, un poco más de 500 años antes de estos eventos. Ya los judíos habían estado siendo diseminados por todo el mundo, y luego el cristianismo se empieza a extender, y todos los pueblos paganos tenían diferentes prácticas religiosas, y muchos pueblos, dentro de sus prácticas religiosas y de sus ceremonias y sus rituales, ofrecían animales en sacrificio a sus propios dioses. Entre esos sacrificios a los animales también habían prácticas de estrangular animales y dejarlos colgados, estrangulados. No sé si han visto a veces cuando pasan, por ejemplo, por el barrio chino, acá en Lima, encuentran muchos patos ya desplumados, amarrados del cuello, colgados ahí en los mostradores. En algunos sitios acostumbran amarrar al animal a un cordel, lo cuelgan, lo dejan colgado hasta que se muere y ya se queda estrangulado. Esto hace que todo el cuerpo del animal retenga toda su sangre con toda la contaminación que pueda tener su sangre, además del hecho de la estrangulación y el estrés en el mismo animal, que algunos hablan de todas las circunstancias tóxicas que esto propicia. Entonces, abstenerse de ahogado, es decir, de animales estrangulados, y abstenerse de sangre, es decir, de la sangre proveniente de los animales. Pero no solamente esto, sino que en esas prácticas o rituales idolátricos en los pueblos paganos, los rituales incluían tomar la sangre de los animales, vertían sangre de los animales sacrificados en recipientes, y eso los tomaban, los libaban y los ofrecían en libación a los dioses también. O en costumbres primitivas, algunos pueblos también comían la carne de los animales que recién los mataban, los comían crudos con todo y su sangre, con las consecuencias de los contagios y enfermedades. Por ejemplo, en la actualidad, no que tenga que ver con el tema directamente, pero en la actualidad el origen de la epidemia o la pandemia del coronavirus todavía no está muy claro, pero ya hay una opinión cada vez más fuerte de que efectivamente el virus se traspasó de especies animales al ser humano, y que una de las formas de traspasarse era por la dieta que tienen en cierta región de China, en Wuhan y en el mercado de Wuhan, donde se come todo tipo de animales que no son los convencionales, murciélagos, lagartos y otros nombres de animales muy, muy raros que tienen ahí, y los tienen vivos en el mercado o recientemente muertos, y una serie de posibilidades de aumentar los contagios. Entonces, Dios cuidaba a su pueblo con muchas restricciones en sus dietas y no les permitía circunstancias que pudieran contaminarlos. Y el pueblo judío especialmente era un pueblo con una mucho mayor salubridad comparado con todos los demás pueblos vecinos. Pero bueno, la iglesia cristiana, o la iglesia gentil, estaba empezando a florecer en lugares donde abundaba el paganismo, la idolatría, y las prácticas religiosas de los pueblos paganos siempre estaban asociadas, muchas veces están asociadas con orgías y con festines dedicados a los dioses. Entonces todo esto tenía que ver, los sacrificados a los ídolos, con las fornicaciones, con ahogado y con sangre. Entonces, algunos también creen ver en el orden de la frase, tal como se da, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre,
como si en lugar de haber 4 requisitos, hubieran 3 requisitos que se desprenden del primero. Es decir, abstenerse o que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Es decir, que los creyentes cristianos deben abstenerse de toda participación y vínculo con eventos idolátricos. El problema con esta consideración es que cuando vas al original en griego, entre cada frase encontramos la conjunción, la palabrita kai, que significa y. Entonces el texto original dice abstenerse de lo sacrificado o que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces hay que tomar en cuenta todo. Pero tanto Jesús como Pablo después, como Pablo seguidor de Jesús, dejan en claro que el problema no está en los alimentos en sí, sino en el ambiente en el que se consiguen o se ingieren los alimentos. Por ejemplo, si una naranja es ofrecida al dios X, a un ídolo, al dios X, una naranja es ofrecida en una orgía, entonces un cristiano jamás comerá esa naranja a sabiendas, si es que sabe. Pero si esa naranja la tiran dentro de un saco de naranjas y está en el mercado y un cristiano compra el saco de naranjas y no supo del evento, se va a comer la naranja que fue sacrificada al dios X y no va a tener ningún problema. En la actualidad hay muchos postres vinculados a fiestas paganas o fiestas idolátricas en diferentes partes del mundo y también del Perú. Los cristianos vamos a querer abstenernos de comer ciertos postres vinculados a una festividad idolátrica, especialmente cuando se está dando esa festividad idolátrica. Después puedo comerlo en otro momento, en otra circunstancia. Entonces, algunos cristianos creen que no se debe comer, radicalmente, no se debe comer alimentos derivados de la sangre. Por ejemplo, el relleno, la morcilla, la sangrecita, que a muchas personas les gusta mucho. Otros cristianos creen que no hay problema en comer siempre y cuando se haga con acción de gracias. Jesús dijo en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pedro, hacía poco, cuando vimos el capítulo 10, tuvo una visión antes de visitar a Cornelio y recibió la voz del Señor que decía, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pablo nos dice en Romanos capítulo 14, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y también el mismo Pablo dice en 1 Corintios 8, versículos 8 y 9, Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y miren finalmente lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4, versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que por la palabra de Dios y por la oración yo agradezco y santifico mi sangrecita, mi relleno y mis salchichitas de morcilla antes de ingerirlas. Y espero no escandalizar a ningún hermano con mi afirmación. Otros pastores no tienen esa convicción, otros hermanos no tienen esa convicción, otros sí la tienen y no nos hacemos problema con eso. Para tener convicción y conclusión sobre el tema de comer o no comer sangre, no van a recibir mandamiento de parte del pastor Lucho, mandamiento del pastor Iván o mandamiento del pastor Fernando. Como dice el pastor Lucho, hagan su tarea, lean los textos bíblicos y tengan libertad en la convicción que el Señor les ponga en su corazón en un sentido o en otro con respecto a esto. Pero volviendo a Hechos 15, versículos 19 al 21, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. No inquieten a los gentiles que se convierten,
Porque si se trata de la ley, del cumplimiento de la ley, la ley de Moisés tiene donde ser predicada. ¿Y dónde se predica la ley de Moisés? ¿Dónde se enseña la ley de Moisés? En las sinagogas. ¿Y las sinagogas qué son? Centros de reunión de judíos. Las sinagogas no son centros de reunión de creyentes cristianos. Es más, cuando las personas, cuando en las sinagogas se enteraban que alguien era seguidor de Jesucristo, lo expulsaban de la sinagoga. Entonces es completamente falso cuando en la actualidad algunos grupos pseudo-mesiánicos, que vamos a mencionar en un ratito, grupos pseudo-mesiánicos pretenden decir que los primeros cristianos se reunían en sinagogas, porque al revés, a los cristianos cuando se enteraban que eran cristianos los expulsaban. A los judíos cristianos que estaban en sinagogas los expulsaban cuando se enteraban que eran seguidores de Jesucristo. Pero ¿qué están diciendo ahora en este concilio en Jerusalén? No inquieten a los gentiles que se convierten al cristianismo, no inquieten a los gentiles que creen en Jesús. Solamente que guarden estas cosas necesarias, que no se contaminen con los ídolos, con la fornicación, con aguado, con sangre. Pero si se trata de la ley, si se trata de cristianos judíos muy preocupados por la ley, no se preocupen, porque la ley está siendo enseñada en las sinagogas y donde es leído cada día de reposo. Este versículo intentan usarlo como sustento para decir que los creyentes cristianos tenemos la obligación de guardar el día de reposo y de reunirnos como iglesia en los días de reposo, pero no es cierto dentro del contexto, ni dentro de la realidad de lo que experimentaban los creyentes cristianos en ese tiempo y en tiempos posteriores con las persecuciones y hasta nuestros días. Entonces, versículo 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, nuevamente hacia Antioquía, a donde estaba la iglesia gentil, y luego de ahí las otras iglesias gentiles hacia Asia Menor, junto con Pablo y con Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces van a ir Pablo con Bernabé, con Barsabás y con Silas, van a ir de nuevo hacia Antioquía y escribir por conducto de ellos el siguiente mensaje, el siguiente tenor, la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, la zona circundante, salud. Era la forma de saludarse y es el deseo de tener buena salud. Muy apropiado para nuestros tiempos también, desear buena salud en medio de nuestros tiempos. Entonces se llegó a una conclusión, la cual se comunicaría por escrito y enviada con Pablo, con Bernabé, con Judas y con Silas. Y esto es importante, comunicarlo por escrito es además una señal de transparencia para que todo quede registrado. Las conclusiones o acuerdos a los cuales se llegaron en una conversación. Y los dirigentes de la iglesia además decidieron enviar, junto con Pablo y Bernabé, a otros 2 testigos dentro del liderazgo reconocido de la iglesia, para que nadie pudiera arguir que las conclusiones fueron un invento de Pablo o de Bernabé. Las conclusiones fueron realmente de la iglesia en Jerusalén y para eso estaban de testigos Silas y Judas. Y siempre en consideraciones de temas bíblicos van a ver que siempre era importante destacar la presencia o la competencia de 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Entonces enviaron a esta comisión con la carta que decía: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. El liderazgo de la iglesia hizo muy bien en desautorizar públicamente a aquellos que no habían recibido ninguna potestad, ninguna autoridad para dar instrucciones dentro de las iglesias gentiles. Los judaizantes habían estado causando serios trastornos dentro de la iglesia y el problema era realmente grave, a pesar de que a simple vista podría parecer algo pequeño y sutil. La predicación de los judaizantes era que para ser salvos es necesario creer en Jesús y circuncidarse. Creer en Jesús y algo extra. Ese y extra era
tan nocivo para que el apóstol Pablo lo nombrara como una perversión del evangelio, como un evangelio diferente, causante de maldición. ¿Cuánta responsabilidad también va a demandar Dios de aquellos que añaden algo extra al simple evangelio de la gracia? Hay de los que ponen tropiezos sobre aquellos que son pequeños en la fe. Hasta nuestros tiempos hay personas poniendo tropiezo en los débiles en la fe, arrastrándolos nuevamente a la esclavitud de la ley en grupos religiosos de la actualidad. Y siguen diciendo en esta carta, versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un arreglo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahora van a repetir los 4 requisitos de los cuales habíamos hablado. Pero una característica importante, la iglesia primitiva de los tiempos de hecho de los apóstoles era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y por eso dicen, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Noten que hay muchas veces que hay personas en las iglesias, en los grupos religiosos, en los grupos cristianos, personas que dicen, el Espíritu Santo me ha revelado. Y hablan alguna nueva experiencia, alguna nueva enseñanza o algún tipo de profecía y dicen, el Espíritu Santo me ha mostrado y me ha revelado. Pero después de que pasa un tiempo y que algo no se cumple y que no se da, el Espíritu Santo me ha revelado que en este 2021 vamos a tener un nuevo local que va a ocupar todo el Parque Central de Miraflores. El Espíritu Santo me ha mostrado. Y de repente pasa todo el año 2021 y el Parque Central de Miraflores sigue siendo el Parque Central de Miraflores, pues, y no pasa ningún cambio. Y después, en el año 2022, me dice, pastor, ¿no dijo que el Espíritu Santo le mostró que el año 2021 íbamos a tener una iglesia, un templo en el Parque Central de Miraflores? No, lo que pasa es que ahora el Espíritu Santo me ha dado una nueva revelación. Entonces, el Espíritu Santo no se equivoca, no tiene que retractarse, no dice una cosa que no se cumple para que después cambie de opinión. Entonces hay que tener muy en cuenta que cuando alguien habla de esa manera hay que tomarlo con pinzas. Mucho cuidado de no atribuir a Dios algo que Dios realmente no haya hablado. Entonces, versículo 28, y vamos avanzando hacia el final. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nuevamente, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, harán bien. Pásenla bien. Así pues, los que fueron enviados, Pablo, Bernabé, Silas, Judas, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¡Wow! No tenemos que cumplir con toda la ley. Somos salvos por gracia. Fueron consolados. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Entonces, Judas y Silas fueron despedidos para que regresen a Jerusalén. Pero, versículo 24, pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Vamos a ver más adelante que Silas se une al viaje misionero a Pablo. Versículo 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, en la zona norte, al norte de Israel, en Siria, en la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces hubo gran consuelo y paz que hallaron los hermanos de Antioquía al ser librados del posible peso de tener que cumplir con los requisitos de la religión judía. Y quiero aprovechar unos minutitos finales para hacer una mención acerca de los Gálatas de nuestro tiempo. Desde hace muchos años atrás,
desde mediados del siglo XIX, 1840 y tantos, han habido introducciones a la doctrina cristiana de personas que han creído que han descubierto la pólvora al escudriñar las palabras del Antiguo Testamento y creer que profecías que eran para Israel en realidad se cumplían en la iglesia y querían reemplazar a Israel con la iglesia, con esta famosa teoría del reemplazo. Entonces hicieron un zafarrancho, una mezcolanza de doctrina, y para que esto cuadre tenían que hacer que la iglesia se convirtiera en el nuevo cumplidor de la ley, pero cumplidor textual de la ley. Y entonces empezaron a surgir agrupaciones, al principio con los adventistas, luego los testigos de Jehová, con todas esas profecías fallidas, innumerables cantidades de sectas, pero luego junto con el sionismo, lo cual es válido para el pueblo de Israel y para los judíos, y su regreso a Eretz Israel, el regreso de los judíos a la tierra de Israel, y después de 1948, cuando los judíos por fin tuvieron su tierra y su país en su territorio ancestral, allí en Canaán, en la tierra prometida, muchos movimientos cristianos alrededor del mundo sintieron un corazón por apoyar a los judíos, lo cual está súper bien, apropiado, orar por los judíos, orar por la paz de Jerusalén, apoyar moralmente, espiritualmente, como se pudiera, a los hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo. Pero surgieron grupos que querían, por agradar a los judíos, querían tratar de parecerse a los judíos y tratar de ser aceptados por los judíos. ¿Y cómo podían ser aceptados por los judíos? Aprendiendo el idioma hebreo, practicando las costumbres judías, vistiéndose como judíos, comiendo como judíos y guardando las festividades judías. Pero la verdad es esta, que los judíos religiosos, no aceptan que un judío o que un gentil convertido al cristianismo sea parte de su religión. Para ellos, un cristiano no tiene nada que ver con el judaísmo. Un judío no acepta a un cristiano. Los judíos piensan que el cristianismo es un fraude. Y los judíos religiosos, nuevamente digo, y sobre todo los más recalcitrantes, los judíos ortodoxos, piensan que dentro de este fraude, los más fraudulentos todavía son aquellos llamados judíos mesiánicos. Ellos ven a los judíos que se convierten al cristianismo como unos traidores. ¿Qué es el mesianismo? ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Judíos mesiánicos son aquellos judíos, ya sea ancestralmente, de raza, de religión, de costumbres, o judíos que viven en Israel, aquellos judíos que se convierten al cristianismo, que aceptan a Jesús, a Yeshua, como Hamashiach, como el Mesías, aquellos judíos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, son considerados judíos mesiánicos y se reúnen, pero como son judíos, hablan hebreo, guardan el Shabbat, practican las festividades judías y todo está perfecto. Pero el problema es que en el mundo cristiano, alrededor del mundo, valga la redundancia, han surgido muchos movimientos que hacen mucho énfasis en practicar las costumbres judías, en guardar las festividades judías, en guardar el día de reposo, el Shabbat, y hacer prácticas dentro de sus ceremonias y rituales muy parecidos al judaísmo, con elementos del judaísmo en sus rituales, poniendo el menorá, poniendo banderitas, poniendo otros elementos, tocando el shofar, dentro de sus servicios cristianos. Y personas que no son cristianas hacen mucho énfasis personas de grupos supuestamente cristianos que no son judíos, se quieren creer judíos y tratan de buscar en sus genealogías porque se apellidan Pérez o porque se apellidan López. Dicen que todos los apellidos que vienen de España, terminados en Z, la mayoría, son descendientes de judíos sefardíes y tienes que buscar en tus raíces y que en realidad toda la cristiandad somos judíos de las diferentes tribus y toda una mezcolanza de asuntos. La cuestión es que en la actualidad en las iglesias cristianas hay introducidos hermanos entre nosotros, incluso hermanos
que de hace años están en el cristianismo, desde la época de los grupos carismáticos, y en las diferentes iglesias cristianas y también en nuestras iglesias de Calvary Chapel, hermanos que participan con nosotros en las iglesias, pero que al mismo tiempo asisten a estas agrupaciones mesiánicas y que te invitan, solapadamente invitan a otros hermanos a asistir a esas reuniones o asistir a clases de hebreo, pero con el fin, después de que ya empiezas a asistir a esas reuniones en los grupos mesiánicos o en las clases de hebreo, te empiezan a adoctrinar con la presión de que si eres un verdadero cristiano, tienes que guardar las fiestas judías, y que si eres un verdadero cristiano, tienes que guardar el Shabbat, y que si eres un verdadero cristiano, tienes que cumplir con las regulaciones de la ley, lo cual es absurdo, porque desde el tiempo en que no hay templo y que no se pueden practicar los sacrificios señalados en la ley, no se puede cumplir con la ley en forma total. Hay hermanos infiltrados en la actualidad en las iglesias cristianas, en amistad con las iglesias cristianas, y muchas veces que insisten en tratar de convencer a los creyentes cristianos en la actualidad de que para ser salvos tienes que creer en Jesús y tienes que circuncidarte, tienes que creer en Jesús y tienes que guardar la ley. Tan igual como sucedió ahí en Hechos capítulo 15, lo que acabamos de leer el día de hoy, tan igual como lo que está enseñando el pastor Iván en Gálatas. Lean Hechos 15, lean Gálatas, lean Romanos, lean Colosenses y dense cuenta de que los creyentes cristianos no estamos esclavizados bajo el yugo de la ley, sino que somos realmente libres en Cristo. Muy bien, se nos agotó el tiempo. Muy interesante el tema, lo seguiremos abordando en la medida que avancemos y que el tema lo amerite. Muy bien, vamos a terminar con oración. Bendito Padre nuestro, te damos gracias por todo lo que nos has permitido aprender el día de hoy. Gracias, Señor, por haber establecido que tu Hijo Jesucristo tuviera que venir y se sacrificara de una manera tan linda, tan sublime, pero tan drástica también, para que nosotros, por medio de su sangre derramada, tengamos salvación de nuestros pecados y que podamos tener vida eterna. Y te damos gracias, Señor, de que tú has establecido, porque así te agradó, de que nosotros seamos salvos no por cumplir con la ley, sino por creer en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes en este Evangelio de la Gracia. Ayúdanos, Señor, a ser bendición para el pueblo de Israel, a ser bendición para el pueblo judío. Ayúdanos a ser comprensivos con nuestros hermanos judíos mesiánicos. Ayúdanos, Señor, también con prudencia a compartir nuestra fe y la defensa de nuestra fe con aquellos que se llaman mesiánicos, pero que realmente no lo son, y que trastornan el verdadero Evangelio de la Gracia, predicando en la actualidad un evangelio diferente. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has permitido aprender o reafirmar el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.